Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución por la que puedo dar fe, testimonio de la pulcritud con que se manejan los recursos que llegan a esa institución para asistir familias rurales de Villa González o urbanas afectadas por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y es gente comprometida con el prójimo por su fe cristiana muy bien llevada. Entonces, es gente que tiene fe con fe, que cree en lo que hace y cree porque son gente con una formación cristiana elevada, gente de fe. Como decía Pablo, crees y comprenderás. Qué grande fue. Entonces, usted poner su caridad en las manos de los salesianos también, para el caso del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Estas son dos instituciones que yo me alegra, me anima, me satisface mucho promover, a ver si la caridad de los buenos dominicanos y dominicanas llega, se asienta en estas dos instituciones, una en Villa González, en el 809-443-8010, y la otra aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, hoy se cumple un año
de la masacre que hubo en Israel. Israel es un país que ha tenido, yo diría no un país, es una nación, porque es que Israel, tantos años deambulando, como se dice, esa diáspora judía, pero no una diáspora que se asentaba en un sitio y le iba bien, es que tenían que ser, es que eran asediados donde quiera que llegaban. Desde los tiempos, como yo he dicho aquí, desde antes de Nabucodonosor, los egipcios y los hijos de Canaán, y bueno, eso, los heveos y una serie de tribus que sacrificaron a esa gente, a esos judíos. Después Nabucodonosor lo aplastó y destruyeron hasta el templo de Jerusalén. Entonces ese es un país, es una nación que ha sufrido mucho, y aún así, señor, qué país tan ejemplar, ese país pequeño que es Israel, que yo he señalado aquí, que después de la Revolución Francesa, el propio Napoleón y esa gente fueron conscientes de lo que eran los judíos, y 50 generaciones de judíos viviendo en verdaderos guetos en esa Europa, que esa Europa fue antisemita casi toda, aunque lo recibía, lo permitía, pero lo permitía en unas condiciones casi o cuasi de esclavitud. Esos judíos, esas generaciones, 50 generaciones de hebreos, de judíos, frenados en esa Europa, desde antes de la Edad Media y todo eso, desde que terminó el Imperio Romano, o antes de disolverse el Imperio Romano. Es decir, esta gente entonces comenzó, claro, tenían ya los más avesados y los más aventajados, diríamos, ya habían hecho muchas riquezas y dinero, pero la gran mayoría de judíos vivía en guetos. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, ese país, yo he dicho aquí que desde el año 1901 a la fecha ha recibido alrededor del 30% de los premios Nobel que se han otorgado en el mundo. Los judíos, con apenas el 0.2% de la población del mundo. Eso es un mérito indiscutible. Además, cuando usted ve hombres que han salido de ahí, otras veces lo he mencionado muchas veces, como Moisés, David, Abraham, que fue el padre de él. Usted busca a Salomón, Dios mío, Jesucristo, todos esos apóstoles, compañeros de Jesucristo. Oigan, y luego en la era moderna y después todas estas lumbreras científicos, pero también gente de la literatura, Canetti, Elías Canetti, Dios mío, Einstein. Es decir, ese país no se puede subestimar. Además, ese país no puede ser un país malo, un país que haya tenido esa experiencia que ha tenido Israel. Desde luego, nosotros los cristianos tenemos diferencias con ellos religiosas, pero aunque en la historia ha habido algunos problemas con los judíos, principalmente en tiempos de ese catolicismo tan rancio que hubo en la época de esas monarquías europeas, tiempo antes, los tiempos de la Edad Media, toda esa persecución que hubo a judíos y esas expulsiones en España y todo aquello. Y como yo he citado el caso también de Carlos Magno,
en el 850 le castigaba con decreto por la práctica, que se entendía mala práctica de prestar dinero con lucro. Pero eso no es pecaminoso, porque hoy los bancos, los grandes bancos hacen lo mismo. Entonces los judíos lo que son los inventores del dinero, o del negocio con el dinero. Eso no es pecaminoso. Entonces los judíos se han ganado mucha mala fama también, pero es una sociedad muy unida y muy compacta en sus deberes y en sus derechos y en sus asistencia como etnia casi exclusiva, porque se distinguen de todo el mundo. Ese país es un país muy especial. Entonces han instalado una democracia donde no existe democracia. Ahí hay una democracia que se llama Israel, en el Medio Oriente. Yo decía, señores, de aquellos ataques de Irán, los judíos debieran dejar o desviar un misil de eso que caiga, que le destruya la mezquita de Al-Aqsa. Señores, ese sitio sagrado de los musulmanes está en Israel, cuidado por los propios judíos. Cuidan la explanada de la mezquita ahí. Y eso es inviolable. Hubo una intifada por un exceso, una imprudencia de Ariel Sharon, que visitó eso, y eso es sagrado para los musulmanes. Pero los musulmanes no aceptan que vivan cristianos en sus países. Ellos odian, y menos judíos. Imagínense los hebreos. Sin embargo, Israel está lleno de árabes, pero tiene árabes incluso en su parlamento. Hay diputados que son árabes, porque hay una comunidad árabe grande que está ahí en Jerusalén y todos esos pueblos. Entonces Israel le permite, a los árabes le permite, o a los musulmanes también, y árabes cristianos le permite vivir en Israel. Pero que quiera vivir un judío en un país musulmán como él. Entonces son unos intolerantes, mientras Israel es una democracia que tolera a todo el mundo allí. Pues bien, entonces después de un asesinato en masa, uno de tantos que han tenido los judíos, pero parece que los seres humanos de Israel no son seres humanos, son extraterrestres. Porque los muertos de Israel no cuentan. Allí habían jóvenes musulmanes palestinos que se ataban cinturones de explosivos y se explosionaban como suicidas en un restaurante, en una escuela, en un autobús en Israel. Y entonces, es decir, Israel ha pasado la de Caín, como se dice, con esa gente, con sus vecinos, porque ha tenido muchos problemas de terrorismo y todo eso. Han tenido que organizarse con una sociedad muy cerrada en el aspecto de cuidar de su religión y de su forma de vida, como son los judíos. Pero han organizado, señores, dos servicios de inteligencia extraordinarios. El Shin Bet, que ellos le llaman, y el Mossad. Y esa gente han hecho un trabajo excepcional. Israel no se queda con golpe de nadie, como dicen, porque es un país pequeño, es verdad, pero tiene un ejército poderoso y un apoyo, no hay duda, de Estados Unidos, que no lo niega. Porque si Estados Unidos no apoyara a Israel, ya Israel hace tiempo que lo hubieran volado de ahí. Ahora, eso que pasó el 7 de octubre, hace un año, fue una acción salvaje de Hamás. Claro, Israel otra vez se ha tenido otras guerras ahí con Hamás en la misma Gaza y lo ha martilleado con dureza. ¿Por qué? Porque esos adversarios de Israel son tan cobardes, digo yo, que lo que hacen es refugiarse con los civiles como escudo, con fines de que Israel no pueda bombardear un hospital lleno de niños o de mujeres parturientas, una maternidad, porque debajo de esa maternidad hay un túnel de donde mandan miles de cohetes, aquellos famosos Katyusha que le enviaban contra Israel, que ya ni los usan, esos son débiles, los Katyusha, esos son de mito, como dicen.
Entonces Israel tiene cómo puede pelear una guerra en medio de civiles, como pasa en Beirut, o pasa en todo el Líbano, o pasa ahí en Gaza y en Cisjordania. Pero los terroristas se refugian en los civiles. ¿Para qué? Para luego sacar decenas de niños partidos, descuartizados por las bombas israelíes, porque incluso Israel le avisa, miren, salgan los civiles que vamos a destruir eso ahí. Pero entonces los mismos terroristas no dejan que salgan tampoco. ¿Por qué? Porque eso les sirve a ellos de escudo, pero no es de escudo nada más para que no le tiren la bomba, sino para justificar todas estas protestas cínicas e hipócritas que se ven en Occidente. Ahora vaya a Irán y diga que usted es cristiano ya que lo matan. Porque matan ellos a los propios iraníes, a las mujeres por no ponerse un velo, una pañoleta en la cabeza, la matan a pedradas, la lapidan en plena calle. Y entonces, es decir, con esa intolerancia es que ha luchado Israel. Ahora hay el griterío porque Israel está martilleando a los terroristas de Hamas y de Hezbollah financiados por Irán, lo ha eliminado a todos porque ese servicio de inteligencia, sus líderes lo han detectado, los servicios de inteligencia israelíes, que siempre han sido muy efectivos. Incluso, yo recuerdo lo de los altos del Golán a Siria. Los judíos sabían que ahí Siria tenía un gran armamento para atacar a Israel en el 67, en 1967. Entonces Israel, el Mossad, organizó un servicio de espionaje en la propia capital de Siria, en Damasco, y logró infiltrar en el ejército a una persona que era judía, pero tenía una apariencia árabe perfecta para el trabajo. Ese tipo consiguió todos los planos de donde estaban ubicadas las principales baterías de cohetería y todo aquello, y de artillería para bombardear a Israel. Israel tenía toda esa información, la usó en la guerra del 67 y conquistó los altos del Golán, una meseta muy estratégica. Ahora el tipo fue colgado en Bagdad, como en Damasco. El ejército, el gobierno de Siria detectó al infiltrado y lo colgaron en un árbol. Bien, ese se la jugaron, pero ese servicio de inteligencia de Israel ha servido para trabajar a favor de ese país. Entonces, hoy Israel está peleando una guerra en 6 u 8, 7 frentes, y sin embargo tiene un asedio que hasta el cínico de Vladimir Putin pide a la comunidad internacional que le apliquen a Israel sanciones por estar bombardeando civiles. Un hombre que ha borrado ciudades de Ucrania, pero la ciudad de Alepo en Siria fue borrada por la aviación de Putin. Pero, ¿y ustedes creen que fue a militares que le tiraban la bomba? Eran civiles que barrieron con todo ahí en Siria, en Alepo. Pero lo hizo en Grozny también, la capital de Chechenia. Y llegan a Ucrania y borran a Mariupol, y todas esas ciudades que fueron ocupadas por los rusos fueron barridas y todavía las siguen barriendo. Y este cínico sale ahora atacando a Israel, que se le apliquen sanciones a Israel por estar matando civiles, sabiendo él dónde que se refugian los civiles, pero más todavía. Lo que hizo el señor Putin en Beslan, una escuela donde habían más de 1.500 niños y maestros, y entraron unos terroristas chechenos. Bien, secuestraron a todo el mundo allí, 10 o 15 terroristas. ¿Y qué hizo el señor Putin? Lo sacó con gases, lo mató a todos, mató más de 300 niños, y al propio tiempo hirieron a más de 600 personas. Y todo ese fue el resultado de liberar a los rehenes de Beslan en Rusia, en Odetia. Ustedes se imaginan el crimen que fue ese. Pero el señor Putin es aclamado por demócratas de Occidente, que eso no es más que una verdadera vergüenza. Entonces Israel tiene que defenderse.
Fue lo que dijeron una vez, creo que fue el propio Simón Pérez, o Abba Eban, me acuerdo, creo que fue el canciller aquel, que una vez dijo, bueno, si aceptamos todas las resoluciones que ha emitido Israel, creo que fue Simón Pérez o Abba Eban, si aceptamos todas las resoluciones que se han emitido en la ONU contra Israel, hace tiempo que Israel hubiera desaparecido. Entonces eso no debe ser. Israel tiene que defenderse y esa guerra la está peleando contra un terrorismo que ellos tienen que descalabrarlo para poder vivir en paz, o por lo menos vivir con seguridad, porque en paz no va a vivir Israel jamás en su vida ahí, pero por lo menos vivir con seguridad a sus ciudadanos y a sus propiedades. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva York, Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, donde no ha sido necesario ni el Shin Bet ni el Mossad, ha sido en el caso Camaleón. Porque el Camaleón ha sido tan obvio, tan de bulto, su comportamiento delictivo en cualquier código penal. Señores, porque las pruebas indiciales, como se señala, como dicen los abogados, que levantó el Ministerio Público desde el principio, lo que pasa es que ese muerto estaba enterrado mal y comenzó a heder. Pero ese es un caso que desde el mismo momento que hubo la denuncia de contrataciones públicas, ya evidenciaba que había un acto doloso, un comportamiento delictivo en cualquier código penal, digo yo, como agrónomo. Porque a quién se le ocurre dar un contrato casi o cuasi o a toda vista en ese momento de grado a grado, porque fue denunciado por contratación, de más de 1.200 millones de pesos. Primer acto, comportamiento delictivo, o 1.300 millones de pesos. Con avance extraordinario, una cosa de grado a grado.
o por lo menos hecho para que se luciera o para que esa compañía ganara, entrecomillado, ganar el concurso, también entrecomillado. Ahora, que el incumbente del Intran alegara inocencia, no es verdad. Por eso están presos. Todos esos allanamientos y los que están presos es porque su comportamiento delictivo lo es delictivo. Ahora los jueces son los que tienen la última palabra, no Manuel Fermín. Pero dígame usted detecta inmediatamente cuando hay un acto doloso en camino, eso se ve, huele, se siente. Yo recuerdo un caso. Yo estaba no encargado, pero era miembro de una comisión de compra en una institución del Estado. Entonces yo recuerdo que en una oferta hubo una compañía, era una licitación como de 28 millones de pesos. No era gran cosa, vamos a decir, para cómo se ven estos montos ahora. Entonces, en el análisis que se hizo, había una compañía nueva que estaba supuestamente, a esa era que había que darle el contrato. Porque en esa comisión influía o aparecía tratando de influir un asistente muy especial del incumbente de la institución en ese momento. Entonces yo recuerdo que pregunté, ¿cuál es la experiencia de trabajo de esa empresa? ¿Tiene un historial de venta de los productos que ofrece? No, es nueva. ¿Quién es que está impulsando esto? Mira, Manuel Fermín, habla con fulano de tal, que es el que está haciendo las gestiones aquí adentro, o moviendo los alambres, moviendo los hilos para que se le adjudique esa oferta a esta compañía. Entonces, ¿qué yo hice? Valga la inmodestia, tengo que decir eso, pero lo que quiero hablar es de la experiencia. Inmediatamente yo me di cuenta que había un acto doloso. Denuncié eso, se paró la venta, no va. Porque usted tiene que darse cuenta de por dónde anda el sucio, la suciedad. Hoy yo tengo que beber agua turbia en ningún sitio. No. Entonces, es muy difícil que un incumbente de una institución, el jefe de una institución, vea un acto de esa naturaleza y conceda su visto bueno a una operación de ese tipo sin saber que hay un acto doloso ahí. Eso es una infantilidad, pensar que esas cosas no se van a detener. Usted tiene que ver eso. Por eso yo tantas veces he dicho aquí, en el Estado, el que no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, que no lo haga, porque se le va a complicar la vida. Pero es que el poder corrompe, el poder daña, el poder obnubila. Ah, no, esto el jefe fue quien me autorizó. Bien, ese caso, nada más con saber de dónde procedía el dinero para ese proyecto, ya era una señal de maldad que había en ese proyecto o en ese contrato. Ah, que el dinero viene del IDAP, es que va a prestar el dinero. Es una irregularidad que todo el mundo lo sabe, porque cuando se apura esa cosa es porque hay un interés particular en ese proyecto. Mira, el dinero, el Intran no tiene este dinero. ¿Y quién es que lo tiene? El IDA tiene dinero, cójanlo de ahí. Eso es, ya ahí comienza la maldad. Que no me digan a mí, porque yo estoy hablando como una persona que me pasé más de 25 años trabajando en el Estado. Por eso es que estoy hablando así, valga la inmodestia. Pero yo estoy hablando para que la gente joven entienda que no se puede ir a hacerlo mal hecho si usted no lo sabe hacer bien hecho. Y miren que es casi una blasfemia decir estas cosas. Pero yo estoy hablando hasta con la astucia maquiavélica, si se quiere. Pero hay que, para ser maquiavélico, usted tiene que ser inteligente, porque Maquiavelo era un hombre muy inteligente, no satánico.
Maquiavelo era muy pragmático, pero no era satánico. Pero la astucia maquiavélica existe, pero es la astucia inteligente de Maquiavelo. Yo recuerdo un proyecto en Baní, el gobierno del PPH. Queremos hacer un proyecto de mango muy bonito en Baní. Muy bien. ¿Quién lo va a ejecutar? Bueno, eso lo va a ejecutar el IAD, INEPRE, y el mercadeo. Pero el IAD es el que tiene que asentar a la gente allí para parcelero. Bien. ¿Y el IAD tiene el dinero? No, no tiene dinero. ¿Y quién va a sustentar esto? No hay un dinero. Yo creo que era en el mismo IDAP, o yo no me acuerdo qué unidad del Estado tenía ese dinero, y ese gobierno autorizó que se transfirieran dinero en dólares de esa institución, que yo no recuerdo el nombre cuál era, y se transfirieron millones de dólares para hacer ese proyecto. ¿Cuál era el interés de ese proyecto? Había un interés particular en el proyecto. Entonces, cuando hay esas cosas, usted de una vez nota que hay un interés particular, que hay un interés para ganarse unos cuartos, para robarse un dinero, para hacer lo que fuera. En resumen, el proyecto se hizo con dinero de esa institución, que yo no me acuerdo cuál fue. Dinero del INDRI, dinero de agricultura, dinero de todos los sitios, de donde se sacó dinero de todos los sitios, y un préstamo de 46 millones de dólares, que ese era el interés de hacer el proyecto. En ese préstamo llevarse una buena tajada, en el préstamo de los 46 millones de dólares para instalar una planta procesadora de mangos. El proyecto, ¿qué pasó? Se fue a pique como tenía que pasar. La suerte que ese dinero no lo aprobó el Fondo Monetario Internacional, que puso un tope en el 2004 al endeudamiento externo, a los préstamos. Le puso un tope y tumbaron ese préstamo de los 46 millones de dólares. Pero quedó Agricultura con una deuda, y los mismos productores le pasaron la deuda, se la transfirieron al Banco Agrícola. Tampoco pagaron nada, un desastre. Ahí está el proyecto, una ruina. ¿Por qué? Porque esas son cosas que uno sabe que se hacen a redes. Transfirieron los fondos también, igual que ahora. Pero los fondos fueron transferidos. Ahora, ¿quién mandó a transferir esos fondos? Tiene que estar investigado y preso, como están los que están presos, porque eso es un comportamiento delictivo. Ese proyecto tiene que indagarse más, y hay que entrar al Palacio Nacional. Porque de ahí, ese origen del dinero para ese proyecto, hay que entrar al Palacio para saber por qué, quién originó o quién autorizó ese desvío de fondos, de tanto dinero, para fines de hacer un proyecto para que lo ejecutara una compañía que fue a redes hecha para eso. Primer daño al Estado. Comportamiento delictivo en cualquier código penal, digo yo. Esa parte. La otra parte del muerto. ¿Por qué el muerto hubo que desenterrarlo? Porque estaba hediendo. Leonel Fernández hizo una denuncia seria de espionaje, de seguimiento de placas, en los equipos de los semáforos, unas cámaras para darle seguimiento a los vehículos y además a los propietarios, pero más tratar de conectar las llamadas telefónicas y todas esas cosas, todo ese espionaje, además de lavado de activos, que son las acusaciones que hace el Ministerio Público, labor de espionaje. Señores, todo eso, más labores de terrorismo, por las situaciones que se presentaron con la parada de los semáforos, agrede. Esa parte todavía agrava más el comportamiento delictivo del caso, por los cargos que tiene, las acusaciones de terrorismo y lavado y eso sabotaje, eso son cosas muy graves. Entonces, eso
estuvo como dormido este proyecto. No sé si era que el Ministerio Público andaba indagando más datos o fue que hubo que apurar porque el muerto se iba a reventar. Porque comenzaron unos Twitter y unas explicaciones que daban algunos de los imputados y gente que estaba hablando y requiriendo que qué pasaba con eso. Parece que hubo que acelerar aquello. Y fíjense por dónde van los asuntos. Pero desconocíamos el caso de las Fuerzas Armadas. Hoy, el exministro Paulino C. ha sido citado por el Ministerio Público. Pues ese señor debe andar con una maleta de ropa típica de cárcel, que vaya con sus pantalones cortos, porque es que él tiene que estar preso. El secretario de Defensa de Danilo Medina, que firmó ese otro contrato de espionaje y de asistencia de inteligencia con una institución privada en manos de una persona ya cuestionada desde el 2011, que venía siendo cuestionada. Es decir, aquí hay unas riquezas en este país que tienen que ser investigadas, porque usted no puede ser tan rico si usted no tiene aquí familias poderosas que ha habido en este país. Familias que se han fajado a trabajar, tienen 200 años, 100 años, 50 y 70 años trabajando, y hoy son las familias más ricas de este país. Pero aquí hay gente que ha hecho riqueza sobre la base de todas esas diabluras y todo ese comportamiento delictivo. ¿Y a dónde que va a terminar este país? Ese caso de las Fuerzas Armadas, eso es un hecho gravísimo también, y que todos esos jefes militares que participaron en eso, e incluso los que siguieron con ese contrato en este gobierno, porque hay que ver cuándo fue que eso cesó, porque que eso es ilegal. Bueno, pocos son los presos, pienso yo, de 3 casos como eso, porque son 3 en 1. Eso es como el aceite, o los 3 aceites, no sé cómo que le llaman. Un aceite que le dicen 3 en 1. Porque todo esto junto, con los mismos actores, la misma familia o ese joven que ha estado involucrado en tantos hechos señalados como delictivos. Sin embargo, todavía beneficiándose y haciendo riquezas de ese comportamiento delictivo. Pero ¿por qué pasan todas esas cosas? Por lo que yo he dicho tantas veces aquí, que es una máxima que viene del trujillato. Yo no digo, eso no fue de Maquiavelo. Eso viene del trujillato aquí, porque Trujillo, hasta lo mal hecho, Trujillo lo hacía bien hecho. Sabía hacerlo bien hecho. Yo recuerdo que yo he puesto de ejemplo un caso tristísimo que pasó en San Francisco de Macorís, con un joven que era la familia de nosotros, por los Fermín. Su mamá era Fermín y era familia de mi papá, pues yo recuerdo que mi papá nos hablaba de ese caso, y además era compadre del papá, de los Peroso. Y yo recuerdo que incluso mi padre, siendo alcalde de Villa González, una de las calles que se hicieron en su gestión, él lo primero que hizo fue ponerle el nombre del padre de los Peroso, que fueron sacrificados, una familia que fue totalmente eliminada por Trujillo. Prácticamente lo diezmó a la familia Peroso Fermín. Pero ese joven lo asesinaron en San Francisco de Macorís, donde ellos vivían. Y yo recuerdo que mi papá, pero yo no sé si fue a ese, él fue a un velorio, que yo no me acuerdo, yo era un niño, éramos muchachos, pero él fue a un velorio a San Francisco de Macorís, no sé si fue una gente de esa que murió, no sé por ahí, pero él fue. Yo recuerdo que tenía esas relaciones familiares con él. Pero ese joven lo asesinaron en la era de Trujillo, y a él lo mandaron a asesinar. Ahora, ¿quién lo asesinó y cómo? Lo mata un billetero, pero el billetero lo mató con una tijera, creo que fue una tijera o un puñal, no sé, le clavó en la femoral, hirió al joven, muy grave la herida. El joven se desangró en el hospital y murió. De los Peroso Fermín, jovencísimo. Bueno, el doctor Castillo creo que ha escrito sobre eso,
con lujo de detalle, porque él conoce el caso con más amplitud que yo. Y fue una experiencia que él la vivió allá en San Francisco de Macorís, joven, el propio doctor Castillo. ¿Y qué hizo? ¿Por qué yo digo que la misma dictadura actuaba con astucia maquiavélica, pero al mismo tiempo tratando de hacerlo mal hecho, que aparentara bien hecho? ¿Cómo lo hizo? Ese billetero con una tijera o un puñal, pero una tijera creo que fue, pero una tijera muy filosa, hirió al muchacho, el muchacho se desangró y murió. Ahora, ese tipo no lo podía matar con un revólver. ¿Por qué no lo podía matar con un revólver el billetero? Porque un billetero en la era de Trujillo era una persona que no tenía la calidad para andar con un revólver enganchado. Y no un militar, un guardia tampoco era billetero, porque Trujillo no permitía que los guardias fueran vendedores de billetes, ni de quiniela. Entonces, para asesinar a ese joven, hubo que asesinarlo con una tijera de billetero, porque no podía aparecer un arma de fuego en manos de un saltapatará, como se dice vulgarmente. Es decir, usted tiene que saber hacer, hasta para cometer un crimen, usted tiene que tener inteligencia, si no usted queda delatado como criminal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el gobierno ha presentado hoy su propuesta de reforma fiscal. Yo siempre he tenido la creencia, como balaguerista, que yo siempre fui, mientras él fue el líder vivo de nosotros, que lo veíamos como una suerte de Dios vivo, a Balaguer, un Dios de la calle, como se dice. Pero es que aquel señor era un hombre muy disciplinado. Y también Balaguer se distinguía porque
cosas mal hechas se hicieran bien hechas. Porque que venía de esa escuela también. Porque siempre en los gobiernos hay muchas cosas que se hacen, uno lo sabe, que se hacen cosas que son pecaminosas muchas veces y por asunto tal vez de, qué sé yo, de seguridad de Estado, y se hacen muchísimas cosas. Bien, pero no vamos a entrar en esos detalles. El asunto es que hay una reforma fiscal de propuesta que ha hecho el gobierno hoy en la semanal del presidente. Y la verdad que todo este frenesí de reforma, he dicho yo, del gobierno, uno la ve como, yo la veo como, casi como ridícula. Cuando yo veo un gobierno que gasta 5 billones de pesos en 4 años y que ande buscando 110,000 pesos apurados. Eso es como el que ha derrochado una riqueza. Señores, yo recuerdo, a mí este es un programa que yo le he dicho, biográfico histórico. Y me cuesta, pero tengo que citar estas cosas. Recuerdo trabajando en el Consejo Estatal del Azúcar con mi amigo Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme Viña, que en paz descanse, ese caballero ilustre de este país, técnico eficientísimo del agro y un gran ser humano. Y me citó, me llamó un día a su despacho para presentarme un señor. Y me dijo que le consiguiera unos cigarrillos para el caballero y algún dinero, algo para un regalo, algo, porque el tipo estaba muy mal económicamente. Yo hice las gestiones de esos planes sociales de la institución y bueno, le regalamos algo ahí. Yo era encargado de recursos humanos y asistente de él, del director. Y luego, cuando la persona se retiró, me dijo el señor Viñas, mira Fermín cómo es la vida. Ese caballero que tú viste ahí, que tú le buscaste los cigarrillos y algunos pesos, un dinero. Ese joven, ese señor siendo joven era uno de los muchachos más ricos de la capital. Y él se iba a Cuba de paseo como turista a fiestar y a bailar en Cuba como un príncipe. Y hoy miren las condiciones que está. Ese joven era compañero de butaca en el colegio Muñoz Rivera de Guaroa Liranzo. Y Guaroa fue que me dijo que lo recibiera aquí. Bien, me dijo el nombre y todo. ¿Qué pasó con ese joven? Dilapidó toda una fortuna bailando, bailando y bebiendo, como se dice, y fumando y haciendo muchísimas cosas. Es decir, que eso, todo el mundo sabe que el derroche, la conducta manirrota, lleva a la derrota, lleva a la escasez de recursos, que usted se queda sin cuarto, como se dice. Entonces yo he dicho, es ridículo yo salir a buscar 110,000 millones de pesos por una tan cacareada reforma fiscal, cuando hemos gastado 5 billones de pesos en este país. ¿Y cuál es la obra? Pregunto yo. Por eso comencé hablando de Balaguer, porque aquel señor con aquella austeridad que siempre manejó el Estado Nacional, sabiendo que era un Estado pobre, Joaquín Balaguer se eximía hasta de viajar como presidente de la República. Se le llamaba hasta ridículo porque hacía eso. Pero los presidentes de ahora, el presidente que nosotros tenemos, don Luis Abinader, ha hecho 33 o 34 viajes al exterior. Aquel no hacía de eso, no era hombre de eso. Pero era una antiguaya, pero entonces podía ser la avenida San Vicente de Paúl, hoy es una avenida de 6 vías, o de 6 u 8 carriles y una
Isleta Central, que coge 2 carriles más si fuera ampliada. La 27 de febrero hizo la avenida Churchill, la John F. Kennedy, la Charles de Gaulle, la Jacobo Magluta o la Luperón, y ninguno de estos gobiernos endeudadores se atreve a hacer una calle como esa. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad administrativa o austera para manejar un estado pobre, pero no un estado pobre manejarlo como si fuera un estado rico sobre la base del endeudamiento. El problema de estos gobiernos es que gastan demasiado dinero y han hecho, porque no es solo el gobierno de Luis Abinader, viene de los gobiernos del PLD, han hecho un estado elefantiásico, lamentablemente. Entonces no valen reformas. Por más reformas que se hagan, vamos a seguir nosotros con el mismo problema. El año que viene está el gobierno asfixiado también buscando dinero, préstamos, porque no le alcanza el dinero. ¿Pero qué venden? Eso es para más policía, la seguridad, para ayudar más a los pobres. Por eso es que andamos mal, porque todo ese dinero se gasta en forma alegre. Esa reforma, aunque el gobierno recaude todos esos 110 mil millones de pesos, el año que viene está asfixiado de nuevo, porque son gobiernos manirrotos. La evasión tampoco es culpa de este gobierno, pero el gobierno está en el deber de recaudar el dinero que se evade, porque mucha gente vamos y pagamos impuestos. Pero hay otros que son más productivos, tienen más recursos generan y no pagan. Tienen que pagar sus impuestos, pero los gobiernos tienen que recaudarlos con la debida prudencia, pero al mismo tiempo con la debida exigencia que la gente pague. Lamentablemente, ahora el gobierno anda desesperado buscando y unos ahorros, 25, 30 mil millones de pesos que no son ahorros, sino para redistribuirlo con los demás. Entonces, no pueden hacer una calle, estos gobiernos no pueden hacer una calle con ahorro interno. Una avenida no la pueden hacer con ahorro interno. Teniendo un estado hoy que no es aquel estado pobre o paupérrimo, porque ¿dónde están estos 70 mil millones de dólares que debe este país? ¿Y qué se ha hecho con esta riqueza que se ha gastado aquí? Pero todo es una conducta manirrota que han tenido los últimos gobiernos, incluyendo este, que ha tomado préstamos casi por 35, 40 mil millones de dólares, pero ¿dónde está la obra? Entonces, siempre yo citaba el Salmo 104, 24 de David. Que ese yo decía siempre, hace mucho, yo decía, ese es el Salmo de Balaguer. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, dice el Salmo, con sabiduría las ha hecho todas, las he hecho todas. Porque aquel Señor con sabiduría, como yo digo yo, Balaguer, hizo este país. El Salmo 104, 24 de David le aplicaba a Balaguer. ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las he hecho todas. Señores, porque los gobiernos o los países pobres como los nuestros tienen que ser administrados con austeridad, siendo austero. No se puede hacer un gasto queriendo llevarnos, como se dice, el mundo por delante, siendo un país que vive no del trabajo, sino que está viviendo de la bóveda extranjera. Por eso digo yo, es ridículo salir a buscar 110 mil millones de pesos y hacer tanto esfuerzo y tantas explicaciones que ha tenido que dar el gobierno para esto, cuando hemos gastado 5 billones de pesos. Algo increíble. Bueno, espero que le vaya bien. Vamos a esperar a ver después de este frenesí de reforma, como falta la constitucional, pero ya eso ya se ve que va a pasar así, sin reforma realmente no solicitada, producto de la obsesión o del capricho y hasta del azar, si cabe también, lamentablemente. Bueno, mañana seguiremos con lo de Haití, porque ese otro caso, vi ahí que el capitán general de la traición, preocupado,
porque los derechos humanos hay que respetárselos a los haitianos, pero los haitianos, hablando de respeto. Oh, ¿y cuál es el respeto que tuvo Haití cuando alegaba que no había gobierno por los acuerdos del 29 de este país? Nunca han cumplido acuerdos. ¿Quién puede exigir respeto a Haití, a sus derechos, según ellos, para sus ciudadanos, cuando ni respetaron el masacre, ni respetaron el 29, ni respetaron el acuerdo del 38, poniendo de relajo a Franklin Delano Roosevelt, al presidente Laredo de Cuba y al presidente Lázaro Cárdenas de México, que fueron testigos del acuerdo en el 38? Ustedes han cumplido aquí ningún contrato, ningún acuerdo con República Dominicana, todos lo violan. Ahora piden el mayor respeto para sus ciudadanos, porque habrá que ponerle azafatas para que lo lleven, lo acompañen hasta la frontera. No, así no se puede. El gobierno, que si va a hacer el trabajo, que lo siga haciendo con la fortaleza, la exigencia y con toda la seriedad que se necesita para esto. Pero no se puede ceder, porque no es verdad que este pueblo dominicano va a seguir soportando que le haitianicen la República Dominicana. Vamos a seguir con el tema, porque eso tendrá que seguir en ebullición en esta sociedad que está muy preocupada con tantas cosas que le hemos visto, que como que para que desaparezca la República Dominicana. Y eso no lo podemos permitir. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.